Bueno, muchas gracias a todos por haberme invitado, sobre todo. Desde la modestia de una empresa como la nuestra, estar en este foro para mí especialmente es un gran honor. Soy pedagoga, con lo cual me siento en casa y hacía tiempo que no me sentía tan en casa. Estar otra vez en una comunidad educativa y con responsables y profesionales del mundo educativo me llena de orgullo y de satisfacción. Quería por lo menos compartir con vosotros este modesto estudio que empezamos a realizar el año pasado en relación a cómo vemos que puede ser el empleo, porque quizá puede daros unas pequeñas pistas desde el mundo educativo cómo podemos arbitrar, configurar y dar algunas señales de alerta o levantar la mano precisamente por cómo el empleo empieza a demandar cosas diferentes. Deciros que, en cualquier caso, aunque estamos hablando del futuro, han pasado solo 9 meses desde que terminamos este pequeño informe y ya nos hemos dado cuenta que el futuro es casi el presente. Es decir, que cuando hablamos del 2030 teníamos una tendencia de ver que esas conclusiones llegarían para el 2030 y creemos que se van a cortar un poquito más. Bueno, voy a ver si soy capaz también de ceñirme no solamente al tiempo, sino de poder hacerlo interesante para ustedes. Creo que a lo mejor los de la primera fila verán mejor las letras y los de la última no, porque suele pasar siempre, pero no pasa nada. Yo entiendo que después podremos compartirlo. Un poco lo más importante, parte de hacer un contexto, de ver el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de empleo, y es algo muy sencillo y muy básico, es decir, es algo que al final, un medio que permita el desarrollo de habilidades, de capacidades, de relaciones sociales y que le dé dignidad al ser humano y que contribuya al desarrollo económico de una sociedad, de una compañía, de un país, ¿no? ¿Qué es lo que estamos empezando a percibir? El primer concepto tiene que ver con un dinamismo desorbitado del empleo. Es decir, nos encontramos con un empleo en estos momentos en donde la aplicación de conocimientos claramente sí que es importante, pero esa no es la más importante. Es algo que tenemos que tener en cuenta, pero conceptos relacionados con la transferencia de los mismos, con la innovación y con la aplicación de destrezas y habilidades llegan a priorizarse por encima de esa aplicación de conocimientos. Digamos que este modelo y este desarrollo de aplicar estas nuevas destrezas ponen en valor nuevas competencias, las que, bueno, aquí hay que ponerle a todo número y punto cero, entonces estamos hablando de las competencias 4.0. Competencias que hoy, en la búsqueda de ese empleo, para los empleadores son tremendamente muy importantes. Hablamos de capacidad de adaptación, de formación continua, de resiliencia, de trabajo en equipo, de capacidad de comunicación y de relación. La situación actual, por tanto, que tenemos en este contexto, dado un poco la introducción de qué entendemos por el empleo, es que nos encontramos en una diatriba de ser capaces de generar los empleos necesarios, es decir, tanto en cantidad como en calidad. Porque si no somos capaces de conseguirlo, no seremos capaces de contribuir a lo que es el desarrollo de un país. Esta situación actual hace que el objetivo de crear un empleo de calidad, ese lleve a también ir paliando las desigualdades sociales que nosotros vemos tanto en países europeos como en países americanos, que no lo contribuye, que no afecta. Y lo que es importante es que precisamente la brecha digital está generando aún más desigualdad social. Este es un reto que, desde luego, todos los países europeos estamos compartiendo y que lleva a que no tengamos más remedio que provocar un desarrollo de nuevas habilidades, adaptarnos a la demanda real, adaptarnos al ritmo acelerado que tenemos, crear un objetivo de desarrollo sostenible, generar una mayor especialización y, sobre todo, marcarlo o enmarcarlo en un marco de relaciones laborales que hoy percibimos de una manera, pero que probablemente incluso dentro de poco no seremos capaces de poderlo organizar de la misma forma. Algunos datos importantes macroeconómicos que yo creo que tampoco debemos olvidar. Tenemos una tasa de crecimiento mundial de un 3,5% y en el caso de la Unión Europea ese crecimiento mundial y esa tendencia de contexto está situada en un 1,7%. Y nosotros, además, en la Unión Europea nos encontramos con la incertidumbre económica de que va a ser nuestro entorno europeo post-Brexit.
Es la situación que tenemos. No sabemos cómo hasta ahora podemos prever cómo van a cambiar nuestra economía y cómo van a cambiar los flujos comerciales y financieros entre el Reino Unido, y el resto de la Unión Europea. Esta situación actual, además, en el caso de España, nos lleva, de alguna manera, siguiendo incluso las directrices que marca la Unión Europea en temas de mejorar la empleabilidad de todos los jóvenes, a tener una situación, digamos, mucho más crítica y el tener que buscar una mayor empleabilidad, no solamente de los colectivos de los jóvenes, que ahora haré una pequeña referencia porque ahí sí que tenemos mucho que decir en un foro de educación, sino también en algunos colectivos que cada vez se van quedando descolgados de lo que es el mundo productivo. Hablamos de todas las prejubilaciones, de jubilación, de jubilados que tienen dificultad para después continuar una vida laboral y que sí que harían que de alguna manera ese empleo de calidad lo pudiéramos mantener. Es importante que junto a ello se una el tener en cuenta una mejora de la calidad de la formación profesional, y cuando hablamos de una mejora de la calidad profesional no estamos hablando de la formación profesional de módulos de formación profesional o de la formación profesional al uso, sino de la formación profesional en general. Ser capaces de vincular políticas tanto activas como pasivas de empleo y ser capaz de impulsar el emprendimiento. Fíjense que en este caso hago mención al desempleo juvenil. Y en el caso de España, si cabe, es aún más significativo en una situación actual y con una tendencia cada vez menos, menos diferenciada. A nivel mundial, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en un 12,9% y, sin embargo, en España estamos en un 38,6%. Esto es claramente algo muy preocupante. Y, además, a eso le añadimos la tasa de abandono temprana del mundo educativo. Es cierto que en España desde el año 1992 ha mejorado, pero en cualquier caso tenemos un 19% en estos momentos. Ese 19% siempre es bueno o malo, depende con qué lo compares. Al compararlo con todos los países de la Comunidad Económica Europea, lo que nos encontramos es que somos el segundo por la cola. Es decir, los que están por detrás de nosotros son Malta, pero después enseguida estamos España, con lo cual tenemos en estos momentos la peor tasa de abandono educativo dentro de la Comunidad Económica Europea. Y además, dentro de esa tasa, de ese porcentaje de alumnos que abandona tempranamente sus estudios, es en donde se centra el 58% del desempleo. Con lo cual, no quiero dar una situación así como muy negativa, pero lo que está claro es que algo hay que hacer, hay que plantear un modelo de formación, un modelo de acercamiento a los requerimientos del mercado de forma distinta y hay que intentar buscar medidas que apoyen la búsqueda de trabajo y dotarlos con las herramientas necesarias. Por tanto, por culminar esto, ¿qué nos encontramos? Que tenemos una alta tasa de desempleo y, curiosamente, la tendencia que nosotros vemos es una alta cualificación totalmente distinta en los trabajadores que vamos a necesitar e incluso una paradoja que ya tenemos en muchísimas de las áreas en las que nosotros nos estamos manejando, que es el concepto de escasez. Es curioso que tengamos escasez de talento con todas estas tasas de desempleo que nos encontramos. ¿Cuáles son las tendencias que vemos? Las tendencias que vemos, una vez pasado este contexto en este informe, dicen que lo primero que está empezando a producirse es un cambio organizativo en todo lo que tiene que ver con el ámbito en donde se va a desarrollar el trabajo. Ahora estamos hablando de la emoción de los espacios de trabajo, estamos hablando de espacios de trabajo que realmente encaren y entronquen con lo que es un modelo flexible y de adaptación. Esa sería la primera tendencia. La segunda, que esa la acabo de comentar, tiene que ver con esa escasez de trabajadores. Lo comentaba Mercedes cuando me ha introducido un poco. Tenemos un 17, en el 2020 prevemos un 17% de desempleo y, sin embargo, somos capaces de ver que va a haber una escasez de trabajadores cualificados muy grande, muy grande. Curiosamente, además, esos trabajadores cualificados son los que, por regla general, tienen más capacidad y más posibilidad de adaptación y de incorporación al mundo laboral. ¿Qué vemos en esto? Claramente dos cosas. Hemos de conseguir, gobiernos y colegios y empresas, ser capaces de crear políticas de desarrollo profesional
muy aterrizadas a lo que realmente se necesita en el mundo productivo. Eso para las futuras generaciones, y para las generaciones que tenemos en estos momentos ser capaces continuamente de hacer procesos de reskilling. Este es un concepto que en las empresas empezamos a utilizar mucho. El talento que tenemos tiene que seguir siendo talento con los años, con los tiempos, fundamentalmente por un proceso de adaptación en conocimientos, en habilidades y destrezas, que es lo que denominamos reskilling. Se lo digo yo muchas veces a mis hijas. Estés donde estés y vayas donde vayas, no vas a dejar de formarte nunca el resto de tu vida. No acaba con el sistema educativo, sino que no hace más que empezar cuando terminas regladamente un proceso educativo. Esta escasez de trabajo, por tanto, lo que también ha de propiciar, como antes comentaba, es el que podamos potencialmente utilizar y favorecer colectivos que en estos momentos pueden ser plenamente trabajadores cualificados que se incorporen de nuevo al mundo laboral. Hablamos de las prejubilaciones e incluso de las jubilaciones. Y luego algunos gobiernos empiezan a trabajar en temas que tienen que ver con el retorno del talento. Pero un retorno del talento no como un eslogan político, sino un proceso que realmente favorezca a que se produzca una movilidad de nuestro talento en otros sitios, pero que también tengan posibilidades para volver, de alguna manera, a incorporarse al mundo laboral. Otra tendencia, yo creo que ya está muy manida, es la transformación digital, pero la transformación digital en esta tendencia tiene una serie de impactos. El primero tiene que ver con la digitalización. Nos lleva a que los procesos dentro de una organización cambian, se transforman, se convierten en algo distinto, primero por el concepto y después porque la tecnología le ayuda a que sean de una manera diferente. Eso hace que, de alguna forma, el protagonismo de la tecnología no es el más importante, pero sí es algo que marca la diferencia entre lo que puede ser una organización más adaptada al mundo moderno y a lo que no lo es. Y luego, como bien comentaba antes Ignacio, es cuánto tiempo estamos conectados con dispositivos móviles. Eso está cambiando en el mundo, nuestro modelo de relación, y en el mundo empresarial mucho, nuestro modelo de relación y nuestro modelo de productividad también. Esta digitalización trae consigo, además, el dato. Tenemos datos y somos capaces, y vamos a ser capaces como tendencia, de poder analizar esos datos y, sobre todo, de explotarlos para predecir. La gran diferencia con otros momentos, los datos siempre han estado. Hoy los dispositivos que tenemos tecnológicamente hablando, lo que nos permiten es ser capaces de explotar esos datos para predecir. Y la predicción es la que nos puede llegar a permitir acortar determinados procesos que en estos momentos no tenemos incorporados. Otra gran tendencia tiene que ver con la especialización del conocimiento. Vamos a tener que tener un conocimiento cada vez más cualificado, como he comentado antes, pero sobre todo más especializado. Y aquí viene una revolución en la que estamos trabajando prácticamente todas las empresas. Las empresas hablamos de que tenemos que poner en el centro al empleado. Antes hablábamos de que teníamos que poner en el centro al cliente y lo más importante en este proceso es que a quien tenemos que poner en el centro, en esta tendencia, es al trabajador, sea quien sea. Y eso lleva a que, de alguna manera, el mundo productivo, las empresas, los servicios, consideren y personalicen ese servicio que tienes que poner cuando tú tienes al trabajador como centro. Nosotros, como personas, estamos acostumbrados a que las cosas se nos vayan creando a nuestra imagen y semejanza. Se te crea inmediatamente un perfil de lo que a ti te gusta, de lo que tú necesitas, recibes información con respecto a esos gustos. Internet en eso es tremendamente inteligente, se llama inbound. Pues, de alguna manera, lo que tenemos que hacer en las empresas es poner el trabajador pensando en el proceso de personalización, ser capaces de favorecer la movilidad del talento y, sobre todo, tal y como tenemos en estos momentos el modelo, la flexibilidad tiene que ser un must. O está o no está. Y el que no está perderá esa escasez de talento. No será precisamente uno de los que más lo busquen. Esa flexibilidad no se convierte, por tanto, en una opción, y estamos hablando de flexibilidad horaria, estamos hablando de flexibilidad en la manera de trabajar, estamos hablando de flexibilidad en el modelo de productividad, estamos hablando de flexibilidad incluso en el modelo de relaciones laborales. Ya puede llegar un momento que el famoso contrato indefinido, y aquí me meto en temas de relaciones laborales, creemos que
probablemente no tendrá ningún sentido. Con lo cual también tenemos que preparar a los ciudadanos de mañana a este tipo de cosas. La flexibilidad nos va a llevar a ello. ¿Qué líneas de actuación podemos plantearnos? Pues precisamente porque tenemos un mercado de trabajo distinto y un entorno diferente, la primera parte tiene que ver con prospección del mercado de trabajo. Una línea de actuación muy importante y muy relevante será que tendremos que explotar los datos existentes demográficos, tasas de rotación, en donde están las principales necesidades de demanda que tienen las empresas. Tendremos que analizar todas las webs de empleo en donde se están produciendo los perfiles profesionales, etcétera. Es decir, prospectar el mercado de trabajo y ser capaces de utilizar esa información agregada, sobre todo para hacer un proceso muy importante, que es crear empleo. ¿Cómo podemos ser capaces de hacerlo? Pues yo creo que todo lo que tiene que ver con Administración Pública 4.0 y todo lo que tiene que ver con Industrialización 4.0 y todo lo que venga, que todavía no sé cómo será, si 4.0, 5.0 o 6.0, aprovecharlo para ser capaz de crear nuevos nichos profesionales, identificarlos y orientar los procesos de formación, tanto en el sistema educativo como en el sistema universitario, de cara a que la gente tenga esos perfiles profesionales. Ustedes tenéis me ha salido un ustedes tenéis muy raro, ¿verdad? Vosotros tenéis la posibilidad de contribuir en una parte importante que tiene que ver con el mundo educativo, pero luego después todos los demás agentes también tenemos que participar en ello. ¿Por qué? Porque los perfiles que vamos a necesitar, ni siquiera las empresas y el mundo productivo somos capaces de tenerlos identificados todos, pero ya tenemos muchos. Y hemos de conseguir el job match, tenemos que conseguir el matching fundamental para que claramente nuestros procesos de formación se adapten a ello. Esta creación de empleo, como he dicho, podría pasar por procesos como generación de clústeres, microemprendimiento, cuestiones que en estos momentos ya empiezan a tener claramente digamos una presencia muy clara dentro de nuestro plano político y educativo. Y la educación, por supuesto, es una gran tendencia. Será un plan de actuación o será un área de actuación en el que tendremos que pensar que si nosotros necesitamos cada vez más un nivel de cualificación y de especialización más grande, lo más importante es que puede que incluso los conceptos de títulos se cuestionen en el 2030 de una manera brutal. Y vayamos a un modelo en donde se esté planteando las certificaciones y acreditaciones por conocimientos y certificación. Eso revoluciona mucho la educación en cualquier nivel, desde primaria hasta el mundo universitario. Pero lo que vamos a buscar es que la gente sepa, no que la gente tenga títulos. Y puede que eso sea una gran realidad. Aquí algunas cosas que tienen que ver con un posible campo de actuación en educación. La primera tiene que ver con cambiar los tipos de trabajo y de alguna manera ser capaces de alinearlos a lo que van a ser los futuros trabajadores y los futuros perfiles. Lo que os acabo de comentar, de entender cuáles son las certificaciones y los conocimientos clave que vamos a tener en cada momento. Hacer políticas públicas que conduzcan a una escuela cada vez más diferente, igual que la universidad. Y sobre todo, imponer el dinamismo. Es decir, hemos de tener el músculo muy dinámico para saber adaptarnos y ser capaces de adaptar los planes de estudio con una ligereza que a lo mejor no siempre tenemos. Espero ir bien en el tiempo, pero si no me comentáis. Hay dos áreas de actuación que también contemplamos y que hasta ahora no hemos tenido dentro de lo que es el entorno de nuestro país. Uno tiene que ver con los servicios de orientación, que probablemente pueden ser servicios de orientación articulados desde la propia administración pública, tanto sean políticas centrales como políticas autonómicas o locales, que sean servicios capaces de orientar, no porque estás en el proceso de desempleo, que suelen ser normalmente los servicios que hay, sino servicios que orienten en relación a las cualificaciones profesionales, a los cursos de formación, a las necesidades reales de prepararse de cara a lo que sería el empleo. Esa orientación
debería ser también un servicio muy personalizado, pensando claramente en lo que realmente se entiende y lo que se necesita, y pensando y unificando con los perfiles profesionales requeridos. Vemos aquí claramente una estrecha relación con servicios de gestión empresarial y gestión educativa. Ambos tienen que estar hablando permanentemente. La orientación profesional que se hace en los colegios, que se hace en las universidades, que se hace en los institutos, tiene que partir de la orientación de la gestión empresarial, dónde están las líneas de producción, dónde están los perfiles profesionales, dónde están los nichos, etcétera, etcétera, y desde ahí poder realizar una orientación claramente enfocada en perfiles de alta cualificación que favorezca el aprendizaje y la experiencia. Aquí os cuento, por ejemplo, una iniciativa muy sugerente que en estos momentos estamos desarrollando, que está desarrollando realmente el Club de Excelencia de la Gestión y que nosotros estamos participando con ellos, y en donde tenemos todos los stakeholders, que tiene que ver precisamente con ser capaces de desarrollar vocaciones tecnológicas o lo que se llaman las competencias STEM. Esa parte de escasez de trabajadores que nosotros identificamos tienen, si cabe, más importancia en el mundo de las ciencias, en el mundo de las artes y en el mundo de la tecnología. Si dentro de 10 años vamos a tener una escasez de trabajadores, 900.000 de los que nos van a faltar van a ser de estas áreas, que además hoy son las que generan pleno empleo en prácticamente todos los países del mundo. Con eso, y de una manera modesta, pero dando los primeros pasos, hemos empezado a hacer ese diálogo de trabajo, porque esos diálogos tienen que ser no solo diálogos de conversaciones, sino de trabajo. Y hemos montado la plataforma Vital en STEAM, que precisamente lo que quiere es conseguir que nuestros alumnos empiecen a enamorarse de las matemáticas. Este es un gran reto, pero bajo las bases de las matemáticas, de las ciencias y de la tecnología, el empleo puede estar más asegurado que en otras áreas. Bueno, yo lo tengo que decir porque además vengo de una empresa de ingeniería, pero por ahí vamos. Lo digo como un ejemplo, creo que después vais a tener la oportunidad de comentarlo mucho más. Y otra de las líneas de actuación en las que no tendremos más remedio que incorporar es la participación ciudadana. Al ciudadano habrá que preguntarle, habrá que sugerirle, habrá que encuestarle, pero no solo para que sepamos cuáles son las tendencias políticas, sino cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades, en modelos de alguna manera basados en cómo son las personas que trabajan en una empresa, cuáles son los atributos que les parecen que esa empresa son los que realmente pueden ser interesantes para su desarrollo profesional, por qué unos profesionales eligen unas cosas y otros eligen otras. La participación ciudadana ha de estar siempre en la valoración de las empresas, de los puestos de trabajo e incluso de los propios servicios. Y ese input tiene que ser también utilizado como plataforma para cambiar y modificar servicios y actuaciones. Y, por supuesto, el último tiene que ver, como no puede ser de otra manera, con el bienestar. Al final, el empleo que hemos de generar, sea cualificado, sea enfocado, sea digno, lo que ha de facilitar sobre todo es el bienestar. Hoy todas las empresas trabajamos en el bienestar de los empleados y, por tanto, cuando trabajas en el bienestar de los empleados, trabajas en el bienestar del empleo. Entonces, tiene que ser un empleo, tiene que ser un empleo que, de alguna manera, desarrolle los valores más básicos de la dignidad del ser humano. Por haceros un guiño, al ser hoy un día de educación, sí creemos que hemos de hacer un recorrido, o la propuesta que nosotros vemos, y en esa estamos trabajando ahora después de estas tendencias de empleo, pasarían por 9 pasos con respecto al cambio de modelo de la enseñanza. Y aquí, quizá, por daros alguna pista, no entrar ahora en los 9, hay 2 cosas importantes que creemos que deben de acompañar este cambio en la enseñanza y que facilitarán sin ningún tipo de duda el empleo. El primero es la dignificación del profesional de la enseñanza. Creemos que si no tenemos una dignificación adecuada del profesional de la enseñanza, no vamos a poder claramente acompañar este proceso de cambio. Y el segundo es el proceso de innovación y de coparticipación de todos los agentes que tienen que ver con el mundo educativo, que no son solamente los padres, los alumnos y los profesores.
sino que aquí tenemos muchos agentes y muchas cabezas que de alguna manera pueden plantear. Bueno, pues muchas gracias. Espero que tengáis la oportunidad de poder leer el informe. Tenía muchas páginas y poder resumirla en poco tiempo era un poco difícil, pero un placer y de nuevo que cualquier cosa hablaremos. Muchas gracias.